Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este webinar de los miércoles a las 10 de la mañana desde el ITER, Facultad de Teología de la UCAP, Instituto de Teología Agregado de la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Pues queremos darles a todos la bienvenida, pero de manera muy especial a nuestra profesora Rebeca Cabrera. Rebeca es doctora en literatura y en algunos estudios bíblicos que ha hecho. Ella trabaja como profesora de Sobicaín, que es el Centro de Formación Bíblica aquí en Venezuela de Sociedades Bíblicas Unidas, y también trabaja en el ITER. Allí trabaja en el posgrado. Estamos haciendo una labor bien bonita en conjunto, ¿no? Siempre los comentarios de los alumnos son maravillosos. Y personalmente puedo decir que es una persona espectacular, llena de humildad y de sabiduría. Así que bueno, Rebeca, bienvenida. Vamos entonces a escucharla. Nos va a presentar este tema tan interesante: tras las huellas de nuestras antepasadas bíblicas, el rol asumido por las mujeres en tiempos de crisis. Así que, bueno, bienvenidos y pa'lante pues. Rebeca, somos todos tuyos. Gracias, Padre Néstor. Y bueno, muy buenos días a todos en este Día de Nuestra Madre, bajo la vocación de Fátima, que nos proteja y siga como Madre amorosa protegiéndonos siempre. Mire, estamos viviendo tiempos difíciles. Además de los desastres naturales y la crisis ecológica, el coronavirus llegó como caballo de Troya para transformar nuestras vidas, causando gran incertidumbre sobre el futuro. Los venezolanos sufrimos esto en forma exponencial, porque hemos aprendido a vivir en un estado de conmoción permanente, que supone la devaluación de la moneda, la inseguridad, la escasez de agua, de luz, de medicina y ahora de gasolina, lo que causa es restricciones de movilidad, abusos de autoridad y la sensación de vivir en un continuo estado de guerra. Entonces, tener una lectura negativa en estos momentos es bastante común, incluso entre los católicos, proyectando una imagen de Dios que no corresponde al Dios de Jesús, un Dios misericordia, que le duele todo lo que estamos viviendo a nivel global. Hemos aprendido a protegernos de los golpes, fortaleciéndonos, si se quiere, con todo tipo de ayuno, recordando las palabras de Pablo en Filipenses 4:11 al 13, con las que en Cristo todo lo que nos está pasando nos fortalece como cristianos. Nos hemos quedado en casa, acatando las medidas sanitarias con gran incertidumbre. No sabemos cuánto tiempo va a durar este encierro, la desinformación, cómo actuar, qué papel podemos jugar las mujeres en este momento, qué podemos ofrecer. Quizás la palabra clave sea resiliencia, que nos permite tener la capacidad de resistir y sobreponernos a momentos críticos y proyectarnos a un cambio de paradigma, si se quiere, con la seguridad de que el mundo que dejemos tras la pandemia no va a ser el mundo que tengamos que asumirlo. Arrogarlo supone un camino comprometido de fe y esperanza, pero que tiene que enraizarse forzosamente en la palabra de Dios. Las mujeres como madres nos corresponde enseñar una fe que comienza en el bautismo. Esa fe debemos hacerla crecer a lo largo de la vida de nuestros hijos. Pero ha habido grandes conspiraciones contra eso. Los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, si se quiere, el exceso de información que no siempre es veraz ni saludable. Separando muchas veces la familia, es bastante común compartir encuentros y comidas en las que cada persona con celular en mano está en su propio mundo y sin participar realmente en lo que es el grupo familiar. Hemos asistido con la pandemia a un cambio, a una vuelta a lo personal. Ya el celular no separa ni la computadora frente al televisor o la radio. Hemos compartido en familia la liturgia, el rezo del rosario, la coronilla de la misericordia, la vivencia de la Semana Santa que acabamos de pasar. Fue una semana de encuentro y de reencuentro con la palabra. La comunicación con familiares en el exterior ha sido fluida en torno al resucitado. Reflexiones de la Biblia tipo Skype
Y de alguna manera se ha revalorizado en cada momento la importancia y el valor de un te quiero y un abrazo en la distancia. Se han generado propuestas de evangelización novedosas en un tiempo tan peculiar como el que estamos viviendo, y se han desarrollado iniciativas de los medios cibernéticos, pero con un mayor protagonismo familiar. Ello nos hace preguntarnos si todo ese aprendizaje va a persistir luego de la pandemia. Me trae a la memoria las palabras de Gamaliel, capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, quien decía ante la prisión de Pedro y Juan, que todo lo que es de Dios persiste, mientras que lo que no es de Dios y es de los hombres será completamente pasajero. Entonces, de nosotros va a depender que esto sea así. Si la tecnología llegó para quedarse, dar razón de nuestra esperanza implica saber leer los signos de los tiempos que estamos viviendo y obliga, si se quiere, a alcanzar una madurez en la fe que toca resortes emotivos muy, muy grandes en estos momentos. Entender la realidad de la familia venezolana en esta crisis va más allá de la pandemia que estamos viviendo. Es mirarla en el contexto nacional, latinoamericano y mundial. Vivimos en un mundo que está convulsionado por la violencia y la injusticia, pero también con una acentuada búsqueda de encuentro y solidaridad. Barreras y murallas que hasta hace poco eran infranqueables van cayendo rápidamente y haciendo que las personas se encuentren despojadas de armaduras y máscaras como habitantes solidarios de un planeta que necesita de nuestra exploración y nuestro servicio. En ese interín, el papel de la mujer está cambiando, gracias a una mejor conciencia de igualdad con el hombre, teniendo cada vez más acceso al empleo y a la responsabilidad social y política. Es cada vez mayor el número de familias en que el varón asume responsabilidades hogareñas, abandonando paulatinamente las trincheras machistas de antaño. Siguen habiendo peligros. Es claro que ante la pandemia, creo que el padre Eric lo decía la semana pasada, ¿no? La suspensión de las actividades escolares, la reclusión obligada, el estrés, el miedo causado precisamente por la incertidumbre, la pérdida de ingresos y hasta el propio virus, acrecienta la tensión y los conflictos en casa que pueden llegar incluso hasta la violencia, convirtiendo los hogares en lugares inseguros. No debemos normalizar dicha violencia y como mujeres debemos empoderarnos e incentivar que en las relaciones humanas se propicie el diálogo y no la dominación. Si pensamos, por ejemplo, en los profesionales de la salud, a quienes en este momento debemos tanto. En Venezuela, la mitad de los médicos y el 80% de lo que son enfermeros y bioanalistas son mujeres. Esta ramificación ocupacional por género nos enfrenta a un mayor riesgo de contagio por la continua exposición al virus. Sabemos que la Iglesia venezolana está entrando cada vez con mayor firmeza en la catequesis familiar a través de la religiosidad popular, de la evangelización, de la celebración más familiar y comunitaria de los sacramentos. Se han multiplicado personas que trabajan en la pastoral familiar. Incluso los documentos de la Iglesia en los años recientes subrayan la corresponsabilidad de la mujer en el papel evangelizador. Sin embargo, en la práctica, el debate no ha sido asumido con la debida seriedad. Quizás la raíz se encuentra en que las mujeres hoy confrontamos tres poderosos enemigos en la sociedad: su masculinización, la revolución sexual y la publicidad subliminal, que cosifica el cuerpo de la mujer, mostrando una antropología muy empobrecida. Las mujeres católicas pertenecemos a la mayoría silenciosa por ser laicas y en algunos ámbitos a la mayoría silenciada por ser mujeres. Sin embargo, reconocemos que en América Latina es visible el rostro femenino de la Iglesia en el silencio y en el anonimato, porque somos las mujeres quienes participamos activamente no solamente en las celebraciones eucarísticas, sino en la formación del alma cristiana del continente, aunque la tarea haya sido invisible, al igual que la de las mujeres bíblicas.
combina a la Iglesia dar prueba de que las mujeres no somos seres de segunda, sino también de primera. Poco a poco esta entrega está siendo valorada y la pandemia ha demostrado que las mujeres estamos muy preparadas para enfrentar situaciones críticas. Desde siempre hemos estado inmersas en las empresas cumbres de la vida, como el nacimiento, la muerte y la enfermedad, lo que nos ha capacitado para remediar situaciones problemáticas. El Papa Francisco lo reconoce. En pantalla tienen las palabras del Papa Francisco, que de alguna manera reconoce el papel de la mujer tanto en la casa como fuera de la misma, en aras de la familia. Buen ejemplo lo tenemos en las 7 mujeres jefes de Estado, cuyas decisiones las cuentan entre los 10 países que han manejado con mayor celeridad la crisis de la pandemia. Son 7 de 193 países. Ser mujer es vocación y por tanto el problema es teológico. Tomar la Biblia en las manos es seguir las huellas de las mujeres bíblicas y conocer su papel en la historia de la salvación, con sus luces y sombras, porque no es que todas fueron ni buenas ni perfectas. Muchas sombras hay entre ellas, pero sí sirven para que seamos capaces de emular los recursos y actuaciones en momentos claves de la historia de Israel. De 1426 personajes que aparecen en el Antiguo Testamento, solamente 111 son mujeres. La mayoría anónimas, en un camino surcado por el anonimato, en medio de una cultura patriarcal, que hoy emerge clamando por nuevos paradigmas que nacen con fuertes dolores de parto. Jesús dijo que la letra mata, y es que la historia de los varones ha sido escrita por hombres con palabras, pero la historia de las mujeres ha sido escrita por Dios con los silencios. Haciendo mías las palabras de María Teresa Porcile, en Caná cualquiera hubiera podido advertir que no había vino, pero fue una mujer, la madre, quien lo hizo. En Samaria cualquiera hubiera podido ir al pozo en busca del agua viva, pero fue a una mujer a quien se le prometió. En Betania cualquiera hubiera podido perfumar el cuerpo del Señor, pero fue una mujer quien lo hizo, adelantándose a su sepultura. En la cruz cualquiera hubiera podido representar el discipulado, pero fue la mujer, la madre, la amiga, la designada a recoger el grito, la sangre, el agua y el espíritu. En el jardín cualquiera hubiera podido buscar y hallar, pero fue María Magdalena quien encuentra al resucitado. Y la primera palabra del resucitado fue mujer. Se puede decir, por tanto, que la primera historia de la salvación comienza con una mujer, Eva, madre de los vivientes. Y la segunda historia comienza con el sí de María. O sea, es una misión femenina y cristocéntrica que asume y planifica toda la historia de Israel. Esta es una historia, si se quiere, abierta a la escucha de las mujeres bíblicas como un desafío para reconstruir su papel. ¿Por qué decimos que es un desafío? Porque en la iglesia se han dejado filtrar estereotipos de mujer que se manejan de manera más o menos consciente. La mujer tentadora, vinculada y asociada a Eva, que se deja convencer por la serpiente, golosa. Imagen explícita incluso en algunas homilías, y toma cuerpo en los miedos que se forman en algunos ámbitos de formación religiosa, donde se considera que hay que alejar a los seminaristas de las mujeres, porque pueden llegar a perturbar la madurez de su vocación. Y con esto hay una consecuencia atroz, y es que la misoginia empieza a desarrollarse, destruyendo vínculos e imposibilita encontrarse con la mujer en la tarea pastoral. ¿Y por qué hacer de un texto algo tan pobre? ¿Por qué el hombre y la mujer siguen diferenciándose en lo que son iguales, que es en el ser, y pretenden ser iguales en lo que no son, que es el estar? Al extremo, al otro extremo, diría yo, está la mujer madre, cuasi celestial, asociada a María, pero alejada de toda decisión personal. Es una imagen ideológicamente conservadora que encasilla a la mujer en su papel de madre y esposa, subordinada al marido y a los hijos.
es la imagen perfecta de Proverbios 31. Repensar nuestros roles en términos de participación nos lleva a la iglesia primitiva, en la que hubo aportes importantes y plurales de acuerdo a carismas específicos. Dijo Clemente de Alejandría que fue a través de la mujer que la doctrina penetró sin escándalo, de a poquito, sin levantar alarma. Y es que la organización social del cristianismo tuvo una clara matriz familiar, donde la identidad se fue consolidando en torno al modelo familiar patrilineal, que revertió al menos en algunos aspectos el papel de la mujer en la nueva familia. Vamos a tratar de ver unos textos, muy pocos. El primero de ellos que quiero compartir con ustedes es los textos de Éxodo que muestran a Moisés. Todos conocemos a Moisés y a los 12 hijos de Jacob, pero pocos saben que también hay 12 mujeres en el Éxodo, que también desde las parteras de Moisés hasta las hijas de Yetro constituyen 12 mujeres que de alguna manera ayudaron, protegieron a Moisés para que pudiera llevar a cabo su gesta libertaria. Entonces, esa defensa de Moisés no está muy clarificada. De hecho, yo he tenido la oportunidad de compartir en algunos talleres algunos de estos nombres completamente desconocidos para los presentes. Entre estos nombres quisiera destacar a dos mujeres. La primera de ellas es Séfora. Séfora se nos presenta como la mujer de Moisés, y de alguna manera tiene un papel importante en el capítulo 4, porque protagoniza un episodio en el que por primera vez se llama a Israel primogénito de Dios. En ese mismo episodio, ella realiza el rito sacerdotal de la circuncisión, circuncidando a su hijo y evitando con eso la muerte de Moisés. Entonces, labor que evidentemente y tradicionalmente se ha vinculado a lo masculino, destacando los 3 elementos importantes para ello: sangre, circuncisión y primogénito. De esta mujer también muy poco se sabe. La otra mujer a la que quería hacer referencia es Miriam, la hermana de Moisés. Es la primera mujer que en la Biblia se le da el nombre de profetisa. Fue enviada por Dios delante del pueblo con sus hermanos Moisés y Aarón. Es testigo privilegiado de la liberación del pueblo de la opresión. Y observa cómo la providencia de Dios va entrelazando la salvación. Ella aparece solamente en 6 textos de la Escritura, 5 de los cuales están en el Pentateuco. Yo quiero hacer referencia al texto de Miqueas, en el capítulo 6, que la ubica no como una figura legendaria ni secundaria, tal como podíamos percibir de la lectura de un número 12 o de Deuteronomio 24, sino una figura vinculada al Éxodo, enviada como guía, al igual que sus hermanos. Este papel de Miriam tampoco ha tenido suficiente peso en la historia de nuestra iglesia. Posteriormente quiero hacer referencia a 2 mujeres que vienen vinculadas una de la otra. Son 2 caras de una misma moneda: Débora y Yael. Débora es bastante conocida. Podríamos decir que es la primera juez y profetisa que nos señala la historia de la salvación. Yael es una ama de casa. Entonces, la función de Débora, Shoftat en hebreo, es importante porque su papel era dirimir los litigios entre los miembros de las tribus, la de gobernar como una especie de jefe de Estado, porque en lo político y en lo religioso llevaba un papel de primera línea. Entonces, el texto nos dice en prosa que se trata de un momento en que Israel está sufriendo la opresión de un rey cananeo llamado Yabín y su general Sísara. Entonces ella llama a su general para que entre en guerra con Yabín, garantizándole el éxito de la campaña. Entonces, él no rechaza el encargo,
pero tiene dudas del resultado, dado que los enemigos le superan en número. Y le dice a Débora que si ella va con él, entonces sí él va a la campaña. Claro, la presencia de Débora podía garantizar que se sumaran todas las tribus. Sin embargo, este señor no está seguro de que ellos puedan vencer en esa batalla. Ahora, Débora no sabe cómo va a ser el resultado, pero lo que sí está segura es de que va a ser favorable a Israel. Entonces, ella lo hace desde la perspectiva divina. Barak mira las cosas desde la perspectiva humana. Ella le dice, ¿cómo no? Yo iré contigo, pero ya no va a ser tuya la gloria de esta expedición. Va a ser de una mujer que todavía no ha entrado en escena. De alguna manera, lo que se contrapone en la batalla no son dos generales, sino dos perspectivas, la humana y la divina. Y así fue. El general cananeo huye y se refugia en la tienda de Yael. Ella es definida en la historia como la esposa del kenita Heber. Y creyéndola aliada, se confía y ella termina dándole muerte. Es interesante destacar que Débora y Yael son personajes distintos, pero en continuidad. La valoración de la historia no sigue la lógica humana, porque nuestra lógica sería condenar la acción de Yael. La única verdad que el texto presenta es que Israel solamente va a vencer si es capaz de ser fiel a Dios. La dimensión doméstica es ambigua. Débora es una mujer casada. El texto la presenta como mujer de lapidot, a pesar de lo cual su papel no es un papel privado, sino público, mientras juzga, profetiza o va a la batalla. En tanto que Yael, que se muere en la esfera privada, sale a la puerta para profanar lo que se llamó la hospitalidad al huésped. Entonces, aquí donde se ve que los límites donde se encasilla la mujer son superados, trascendiendo con la puerta entre lo público y lo privado. Ya Jueces 5 celebra la victoria con la joya más antigua de la poesía hebrea. La otra mujer de la que quiero comentar en el Antiguo Testamento es Judith. Judith está presente en un texto en el que ella no hace su aparición, sino hasta el capítulo 8. Durante los primeros 7 capítulos se va contando que Holofernes, un general de Nabucodonosor, intenta conquistar a Israel. Ya lo ha hecho con otros pueblos y se encuentra con la resistencia de una pequeña ciudad llamada Betulia. Dispuesto a acabar con ella, la somete a un asedio durante 34 días. Y las autoridades están dispuestas a que en el día 40, o sea, 5 días más tarde, si Dios pone el remedio en esos 5 días y lo libra, Bueno, continúo. Si Dios no lo libera en esos 5 días, ellos están dispuestos a entregarse el día 40. Es cuando hace su aparición esta mujer, que los increpa y los desafía, diciéndole, ¿cómo es posible que ustedes sean capaces de ponerle plazo a Dios? Pero ¿quién se creen ustedes? O sea, Dios es omnipotente. Dios hace lo que mejor le parece. Los seres humanos no somos quienes para ponerle plazo ni decirle cómo tiene que actuar delante de nosotros. En pantalla tienen precisamente el texto donde ella increpa precisamente a las autoridades de Betulia. Entonces, ¿qué es lo que ella hace? Traza un plan para derrotar al enemigo, se vale de su belleza y astucia. El texto la presenta como una mujer bellísima, es capaz de infiltrarse en el campamento enemigo, ganar la confianza de Holofernes y una vez que logra esto, le corta la cabeza. Con eso propicia la huida del ejército y el triunfo del pueblo judío.
Tendríamos que aclarar que ni el libro, ni el personaje, ni la trama son históricos. Pero el argumento es creíble, porque es una trama que destila ironía, y es la ironía lo que se convierte en el eje hermenéutico de lectura. Holofernes es un personaje que, habiendo conquistado todo el oeste, no pudo someter a una ciudad pequeña ni dominar a una mujer que lo mata con su propia espada. El personaje de Judith también es irónico. Es presentado como una viuda bella, sin hijos, apreciada, que vive como célibe la mayor parte de su vida en ayuno. Ya se contrapone con la imagen de la viuda que vemos en el Antiguo Testamento con mucha frecuencia, a una mujer desamparada, tanto más si a la muerte del marido no le quedan hijos. El texto no aclara que si ella tiene hijos o no, aparentemente no fue así. Entonces, de apariencia frágil, es capaz de matar, arriesgando su propia vida, y libera a Israel de un yugo que lo conduciría necesariamente a la esclavitud y a la muerte. También es irónico su trato con las autoridades. Sale del estereotipo de la mujer que no le levanta la voz al hombre. Fíjense que tal respeto llegó a ganar esta mujer dentro del pueblo de Israel, que el propio sumo sacerdote vino desde Jerusalén para decirle: tú eres la gloria de Jerusalén, el orgullo de Israel, la honra de nuestro pueblo. Lo que hiciste con tu mano fue el bien, Israel, y Dios se ha complacido. Bendita eres, junto a Dios para siempre. Este texto no fue recibido en el canon judío y tuvo dificultades para ingresar en el nuestro. Y ello se debe a que la duda moral ante tanta violencia ejercida por una mujer. Sin embargo, hay muchos personajes masculinos violentos que no han sido cuestionados en su moralidad y ni ha sido ápice para determinar si la obra es inspirada o no. Parafraseando a Mercedes Navarro en relación con los roles de género, este texto, que destila ironía, como dijimos anteriormente, Agior, enviado de Holofernes, es un varón atípico que evoluciona hacia una progresiva feminización, en tanto que Judith, mujer atípica, se amolda al prototipo masculino, de alguna manera traspasando las delimitaciones sociales establecidas. El judaísmo posexílico marcó el predominio de los sacerdotes y doctores de la ley, convirtiendo a la mujer, gracias a las leyes de pureza e impureza, con una baja autoestima social. Los viejos periodos de las matriarcas y las heroínas habían pasado completamente, olvidando que las mujeres no son invisibles en el Antiguo Testamento. Madres de Israel como Sara, Raquel, Rebeca, Lía, Agar, la primera mujer que el texto bíblico presenta ante una teofanía, mujeres carismáticas como Miriam o Débora, mujeres ejemplares como Ruth, Judith o Esther, junto con otras mujeres anónimas que se presentan como interlocutoras de Dios y reveladoras del misterio en momentos de crisis e incertidumbre en la que hay que tomar decisiones y asumir desafíos. Llegamos al Nuevo Testamento y estamos conscientes que Jesús, en cuanto a las mujeres, llevó a cabo una auténtica revolución. No dictó reglas de comportamiento ni doctrinas, pero su actitud inclusiva con las mujeres provocó no pocos escándalos, incluso entre sus discípulos varones. Jesús se sentó a la orilla de un pozo a hablar de teología con una mujer, las incluyó como discípulas y seguidoras, permitió que lo tocaran, mantiene una profunda amistad con Marta y María, se puso a su lado ante las injusticias que las hacían víctimas, pero lo más importante es que las invitó a concebir en forma diferente su papel en la sociedad de su época. Por eso no es de extrañar de que las mujeres fueran sus más fieles seguidoras y que habrían de acompañarle en la hora de su muerte, cuando sus discípulos varones lo abandonaron. Entre ellas, evidentemente, tenemos que destacar a la más grande, a la más importante de todas, a nuestra Madre del Cielo, María. La bendita entre las mujeres,
La mujer que con su sí es el resto fiel de Israel, el pueblo humilde que anuncia el cumplimiento de las esperanzas mesiánicas y con su magnífica se convierte en interlocutora de la palabra de Dios, ofreciendo su cuerpo como sagrario y convirtiéndose en el arca viva de la nueva alianza entre Dios y la humanidad. Con el hágase se sella ese pacto entre Dios y María. El Espíritu Santo hace fructificar en su vientre una criatura. Tendríamos que decir que en los evangelios no se dice mucho de María, pero lo que se dice es profundo. Si vamos a Marcos, es la madre preocupada, continuamente preocupada por el hijo. En Mateo, es la mujer que se abre a los humildes en la persona de los pastores a recibirlos en su casa. Es la compañera de camino de todo aquel que tiene que emigrar fuera de su tierra. Es la discípula que cree y espera. Y sobre todo es mujer de silencio. Al momento en que supo y se le anunció que iba a concebir a Jesús, no fue de inmediato a José. Esperó, aguardó con la confianza puesta en el Señor por encima de todo. Para Lucas, ella está presente desde el momento de la anunciación y en la visitación a su prima Isabel en una abierta actitud de servicio. Es quien anuncia la cultura de la vida y denuncia la cultura de la muerte. Es la perfecta discípula para varones y mujeres, arquetipo del humano. Para Juan, no solamente es la mujer pendiente de los detalles, como en Caná, para tomar iniciativa, es también la madre de la comunidad y la madre de la iglesia. Más allá de estas disertaciones, podemos entender la prueba durante la vida oculta de Jesús a María, viendo que pasaba el tiempo y eso pareciera anular las profecías mesiánicas, y a pesar de eso, guardó silencio y confió. Confió a ese designio escondido de Dios, una fe que engendra a la iglesia y que afronta el desplome de todas las imágenes idolátricas de Dios que con la cruz se contradicen y se denuncian. Junto con María, solamente voy a hablar de una mujer en el Nuevo Testamento. Y se trata de la mujer sirofenicia. La encontramos en el Evangelio de Marcos, apenas en 6 versículos, capítulo 7. ¿Qué podemos nosotros decir de esta mujer? La historia tiene lugar en el territorio de Sidón y Tiro. La intención de Jesús es entrar a una casa con doble intención, pasar inadvertido y estar oculto. Esta estrategia corresponde probablemente al plano narrativo de Marcos con lo del secreto mesiánico. Entonces, aunque lejos, la presencia de Jesús no pasó desapercibida y esta mujer anónima suscita en ella una gran esperanza, dado que tiene una niña enferma. Es un encuentro que sobrepasa la cultura. La presentación de la mujer se hace en 2 tiempos. Por un lado se dice que había oído de Jesús y que tenía una niña con un espíritu inmundo. Estos verbos en participio e imperfecto, subordinados a la acción principal de postrarse a los pies de Jesús, indica un perfil acerca de esta mujer. El narrador la visualiza descubriendo a Jesús en la casa donde está oculto para pasar inadvertido. Ella también viene de una casa donde su hija se oculta por su enfermedad. Es una mujer, es pagana y es sirofenicia. 3 características que la definen. Lo curioso de este texto es que no se centra ni en el milagro ni en la hija, sino en la discusión de cosas que tienen que ver con la casa, con el hogar, ¿verdad? El pan, la comida, la mesa, los perros, los hijos, ¿verdad? Donde la mujer tiene que hacer uso de su inteligencia para lograr lo que quiere de parte de Jesús. En este espacio es donde tiene lugar la segunda escena. Es una conversación que se da entre ella y Jesús, donde Jesús en un primer momento pareciera rechazar su petición, incluso la manda a esperar que los hijos se sacien, y llega incluso a llamarla con el mote de perra. Llamar perra a una persona era algo sumamente ofensivo. Entonces, la descripción
es sencilla. Incluso se dice que los discípulos están presentes, mas ellos no tienen ninguna participación ni ayudan a la mujer. No olvidemos que toda narración obedece a un contexto histórico particular. Entonces, incluso realidades de prejuicio, nacionalismo, xenofobia y tendencias religiosas también se hacen presentes en los textos. Es bien raro que Jesús nos responda al principio. La imagen que tenemos de Jesús en los evangelios es un Jesús que más bien sale adelante cuando ve las necesidades del prójimo. Y sin embargo trata a esta mujer de esta forma. ¿Y por qué lo hace? Entonces, ¿por qué actúa así? En cierto modo Jesús está reflejando la mentalidad de sus paisanos. Y ante la respuesta prejuiciosa de Jesús, la mujer contraargumenta desbaratando la lógica de Jesús. ¿Y cómo lo hace? La discusión gira en torno a dos palabras. Cuando Jesús habla de los hijos genéticamente y utiliza una expresión en griego que se llama tecno, para referirse precisamente a los hijos de Israel. Pero la respuesta de la mujer no es tecno, es paidio, que es una expresión que también significa niño, lo que se refiere a los niños pequeños, hasta los 14 años que dependen de los padres. La actitud de la mujer le ha robado el corazón a Jesús y de alguna manera ha adelantado la salvación para los paganos con sus palabras, hasta el punto de que ella no se inmuta ni cuando Jesús la ofende, sino que sigue adelante. ¿Qué no hace una mujer por un hijo? ¿Qué no hace una mamá? Si tiene que humillarse ante lo que sea para conseguir el favor que necesita para un hijo. Fíjense que este es el único caso en el Evangelio en que una diatriba o una conversación, alguien se la gana a Jesús, y es precisamente una mujer. Porque Jesús ni siquiera es él quien realiza el milagro directamente, sino que le dice a la mujer, mujer, por tus palabras, tu hija ha sido sanada. Es la propia palabra de la mujer la que exorciza el demonio de la hija. Este es un texto extraordinario, porque fíjense que ustedes está ubicado entre Mateo 6.1 y 8.9. Entonces allí hay muchos textos que nos hablan de lo que es puro y de lo que es puro. Y se da una primera multiplicación donde van a sobrar como restos 12 canastos. Cada vez que hacemos referencia al 12, estamos haciendo referencia a los hijos de Israel. Ahora, después del texto de la mujer sirofenicia en el capítulo 8, encontramos una segunda multiplicación en la que los restos son 7 canastos. Cada vez que hacemos referencia al 7, es una apertura a la universalidad. O sea, que este texto de esta mujer sirve como una especie de bisagra entre lo que es la salvación al pueblo de Israel y la salvación universal a la humanidad. Y todo gracias a las palabras de esta mujer. Las comunidades cristianas tuvieron la costumbre de reunirse en las casas, sobre todo a partir de la ruptura del eje referencial de la sinagoga y el templo como institución. Al celebrarse el culto en las casas, las mujeres tenían una mayor oportunidad de participación. Entonces, un buen ejemplo lo tenemos en Febe, quien en Romanos 16.1 Pablo define como hermana, como protectora y como diácono. Entonces, en una sociedad como la nuestra, en la que la figura paterna está mayoritariamente ausente, ¿verdad?, y el hogar gira en torno a la madre y a los hijos, las mujeres nos convertimos en ejes referenciales de inclusión. Cuando en Marcos 2, Jesús cura al paralítico, lo envía a su casa. La casa viene a ser así, como el espacio que abre las fronteras a todo tipo de exclusión. En los hechos y en las cartas paulinas, cuando una persona se convertía, toda su casa se convertía. Entonces, yo me pregunto, ¿qué pasaría en nuestra sociedad en la que se derrama tanta sangre por la violencia, que se acogiera la experiencia insustituible de la mujer, que cuando derrama sangre es para dar vida? Hablar hoy de espiritualidad es muy difícil con esta pandemia. Son momentos
donde el porvenir no se nos presenta ni como tiempo de luz, ni como tiempo de esperanza, y se hace imposible evitar el impacto económico de los días por venir, evocando una sensación de impotencia permanente. Al final, cada quien tendrá que responder sobre su papel en la reconfiguración de la sociedad y de qué forma es capaz de tener una verdadera conversión que no nos impida levantarnos de las pérdidas ni asumir actitudes pasivas ante las situaciones de violencia e injusticia, ojo, que ya estaban antes de la pandemia. Entonces, incluso naturalizadas en nosotros. En estos tiempos es común referirse al apocalipsis como un tiempo de fin del mundo. Pero el Apocalipsis, con su mensaje de esperanza, no puede seguir siendo leído como si fuera la buenaventura bíblica, sino con la certeza de la victoria final del bien sobre el mal. El coronavirus, con toda su carga de muerte y dolor, no puede coronarse como rey del universo. El único y verdadero rey es Jesucristo, muerto y resucitado, que nos comunica el agua viva de la salvación y nos pide trabajar en el proyecto del reino. Ahora, concretamente, ¿qué podemos hacer nosotras las mujeres? ¿Cuál es el camino? Entonces, mi propuesta son 3. Acompañar, anunciar y testimoniar. Eso implica tener un papel decisivo de encuentro permanente en la familia, tratando de renovar la esperanza, anunciando la naturaleza y misión de la iglesia y recordando siempre las palabras de Jesús. No teman. Okay. Cuentan que en una ocasión un misionero fue a un pequeño pueblo que no conocían a Jesús y les predica muy bonito, suscita el interés de cada uno de los presentes y les dice, ustedes quieren bautizarse, ustedes quieren conocer a Jesús un poco más. Y todos guardaban silencio hasta que el líder se acerca y les dice, bueno, quédate a vivir un tiempo con nosotros. Y si tú eres capaz de vivir como hablas, entonces vamos a ser capaces nosotros de escuchar tus palabras. Entonces, eso nos obliga, en cierto modo, a ser cristianos activos, que seamos capaces de que nuestra palabra y nuestros hechos vayan de la mano y no por caminos diferentes. ¿Qué hacemos? Promocionar la lección divina en casa, aprovechando esa sed de palabra que ha surgido en esta crisis. Si Jesús se valió de las parábolas para llegarle a la gente, aprovechemos las oportunidades que nos ofrece la web para ellos. Jesús comenzó su vida pública transformando el agua en vino y después terminó transformando el vino en sangre. Nos dejó su legado, pero el árbol muchas veces se juzga por el fruto y nosotros no siempre hemos sido los buenos frutos que el Señor espera de nosotros. Eso debe interpelarnos abiertamente sobre nuestro cristianismo, conscientes de que de nosotros va a depender nuestro futuro como iglesia, de la capacidad que tengamos de dar buenos frutos y de convertirnos en el árbol de la parábola, donde todos puedan sentirse con capacidad para anidar. Con la pandemia no hay castigos, ni en las soluciones hay milagros. La presencia de Dios encarnado está en los científicos que buscan una cura, en la sana preocupación de los gobernantes, en el incansable trabajo del personal de salud, en la conducta solidaria de todos, en el crecimiento de esa fe en casa y en el compromiso por los más necesitados. Una verdadera iglesia en salida, aunque estemos en casa. Entonces, ante la crisis, comienzan a escribirse nuevas historias en nuestra iglesia, desde la perspectiva femenina. Si el ser mujer es para la vida, los ministerios de nosotras las mujeres en la iglesia tienen que ser para la vida. La mujer conoce en su carne lo que es acoger una vida, dejarla crecer, darla a luz, alimentarla y acompañarla, aún la que no es madre físicamente. Entonces, es valorar el silencio, es mirar hacia adentro, a las profundidades del espíritu, en donde Dios nos espera con su música callada, la soledad sonora. De allí que presentemos varios retos. Rescatar
lo femenino en su dimensión propia, reconocerlo en alteridad con lo masculino y descubrir que todo constituye comunidad, amando lo que hacemos y soñando nuevas propuestas. Para terminar, quiero evocar los versos de Rubén Darío, que nos dice que siempre habrá frutos de esperanza en el útero eterno. Estamos viviendo un verdadero kairos, un momento histórico decisivo, con posibilidades inmensas para defender nuestra misión, transitando caminos de equidad y fraternidad, en los que todos debemos tratar de rescatar la humildad de María, su silencio, la perseverancia de oración de Ana, la entereza de Miriam, el arrojo de Magdalena, el temor de Dios de Rahab, la conversión de la samaritana, la acogida de Lidia, la virtud de la mujer del Proverbios 31, el amor sincero de la Sulamita del Cantar, la fe en la resurrección de la madre de los Macabeos y el profetismo de Yulda, entre otros. Es una invitación verdaderamente a discernir los signos de los tiempos a partir de la novedad escatológica introducida en nuestra historia con la venida del Logos a nosotros y tratar de asumir la imagen de la levadura en la masa para captar la revelación necesaria y la relación entre lo que esperamos, queremos, luchamos y somos en nuestro modo de vida. Hasta aquí los acompaño con esta pequeña reflexión. Tuve la idea de meter o de incluir muchas mujeres bíblicas, pero me parecía que si no la idea principal se iba a disgregar. Yo creo que con esto hice un poco una lectura que lleva a el ver, jugar, actuar. De algún modo enfoca la necesidad que tenemos, la situación en la que estamos y la iluminación por parte del texto bíblico y evidentemente el camino a seguir. De poquito. Muchísimas gracias, profe Rebeca. Muchísimas gracias, profe Rebeca, y de verdad, pues, por escuchar todos esos aplausos virtuales que te estamos dando, ¿no? Porque de verdad que una presentación excelente. Algunos ya han estado en el chat, pues, dándote las gracias, ¿no? Rebeca, fíjate que me parece que es súper interesante. Bueno, hay algo que no dije en la presentación, porque es obvio, que Rebeca tiene una maestría en teología bíblica, ¿no? Fue alumna nuestra. Así que es una de las pocas teólogas que existen en el país. Y Rebeca, viendo un poco esta metodología del ver, juzgar, actuar, yo considero que es providencial como Papá Dios va colocando las cosas. Y una de esas es el tema de la semana pasada, que era sobre el abuso, ¿no? Y se insistió tal vez mucho en la mujer como víctima, insistía mucho el padre Eric, ¿no? No como la única víctima, pero como la víctima más frágil en todo esto, ¿no? Iluminando esa realidad desde este tema tuyo, donde las mujeres realmente que nos has presentado, lejos de ser víctimas, más bien son unas mujeres de fuerza, de poder. ¿Cómo crees tú que en este momento de pandemia, en este momento en el que incluso vamos a tener 30 días más de encierro, donde la víctima muchas veces se encuentra con el victimario sin poder hacer nada, cómo la figura femenina puede iluminar esta realidad tan difícil y trágica al mismo tiempo? Antes de que responda Rebeca, simplemente una cosa. Rebeca, además de tener una maestría, también tiene un doctorado, ¿no? En especialidad de la Sí, mujer, lo dijimos en la teología de la presentación. mujer, ¿no? Ok, gracias. Bueno, yo creo que uno de los problemas que existe con la violencia es que la persona que es violentada se acostumbra a la misma. Dicen las estadísticas que los hijos de padres donde hay violencia generalmente van a ser en el futuro padres también que van a aplicar la violencia en sus futuros hogares, ¿no? Y hay como lo que se llama el círculo de la violencia. Yo he tenido la oportunidad de conversar con alguna mujer que es golpeada por el marido,
Y me he dado cuenta que a veces hablar y hablar y hablar como que no sirve de mucho, porque la persona está tan convencida de que ella tiene la culpa de que la hayan golpeado y que el hombre en el fondo la quiere y que eso no va a volver a ocurrir. Y resulta que generalmente esta situación no tiene más que 3 caminos: la cárcel, el hospital. Entonces, en la medida de que nosotros como mujeres podamos hacer un papel de acompañamiento en situaciones como estas, las que estén a nuestro alcance, quizás pudiéramos ayudar a esas personas a empoderarse, a tomar decisiones que las lleven sencillamente a salir de ese vicio, de ese círculo de violencia en el que están hundidas. Muchas no lo hacen porque no trabajan, porque dependen del hombre, porque tienen hijos pequeños. Pero recordemos que en nuestros barrios la mayor parte el 60% de las mujeres en nuestros barrios no tienen marido al lado, bien sea porque nunca existió o porque se fueron. Entonces también allí se da también violencia. Entonces es más triste todavía que esas situaciones se sigan dando. Yo tuve la oportunidad, con un amigo sacerdote, en una oportunidad que se le, vamos a decir, promocionamos la idea de que mujeres que tenían 8 o 10 hijos hicieran algún tipo de control de natalidad, porque sus hijos cada vez estaban hundidos en una mayor pobreza. Y entonces, en una de esas, el médico propuso que se le pusiera un DIU a una mujer y aceptó. Eso fue en la maternidad. Cuando el marido se enteró de que ella tenía puesta un aparato intrauterino, se lo sacó a la fuerza, causándole una hemorragia que la condujo a la muerte. Entonces, todavía en nuestros países, tristemente, existe un gran porcentaje de machismo. Entonces, el ser capaz de mirar a la mujer, que el hombre y la mujer son seres completamente iguales, creados a imagen y semejanza de Dios, con las mismas responsabilidades, con los mismos deberes, pero también con los mismos derechos. Eso es algo que de alguna forma deberíamos terminar de entender ya en el siglo XXI, y sin embargo no es así. Entonces yo pienso, mire, acompañar, estar al lado de la persona concretamente, porque hay ahorita muchísimas ONG que se dedican a acompañar este tipo de casos de violencia, pacientes VIH, pacientes que tienen alguna problemática, los pacientes renales que ahorita están tan desamparados, y una labor de acompañamiento. Claro, esa no es una labor que se puede hacer desde casa. Ahora, una cosa que el padre Néstor nos dijo es que yo también soy bioanalista. O sea que yo también estoy en el área de la salud y estoy bien empapada en lo que es lo que conlleva toda esta pandemia desde el punto de vista del área ocupacional de salud. Entonces, no sé si responde su pregunta, padre Néstor. Correcto, muchísimas gracias, Rebeca. Mira, por aquí el padre Teixeira dice, orgullosa de tenerla en el ITER. Imagínate, ¿ah? El rector está, bueno, mira, Desiree Lozano nos dice, me llamó la atención el caso de Judith, comentaba que por la violencia se cuestionó su labor, siendo el Antiguo Testamento una recopilación de hombres que han actuado con violencia. ¿Podría repetir qué es lo que logra reivindicar la actuación de Judith? Gracias. Bueno, ella de alguna manera, como mujer, se sale completamente de su estereotipo, ¿no? Es una viuda y de paso rica, sin hijos. Eso, la definición de viuda en el Antiguo Testamento, que conjuntamente con los huérfanos y los extranjeros son mirados más bien como con lástima, escapa ya de primer momento con esa idea. Entonces, ella es una mujer que la presentan como de una belleza exuberante, y esa belleza es la que le abre camino, precisamente. Porque, bueno, a veces ustedes los hombres son un poquito tontos, ¿no? Por una falda, por una mujer bonita, entonces se les sale la babita y entonces se olvidan de que a lo mejor podría venir con veneno atrás. Porque, ojo, no todas las mujeres bíblicas significa que fueron buenas y fueron perfectas, ¿ok? Sino que jugaron papel. Mi tesis es que juegan papeles importantes en momentos fundantes, en momentos en que hace necesario tomar una decisión y actuar en consecuencia. No que lo que hayan hecho está bien.
porque eso implicaría la pregunta si matar en nombre de Dios está bien. Yo creo que esa pregunta se ha llevado al área teológica desde la fundación del cristianismo. Si realmente hay momentos en que es ético y momentos en que no lo es. Y tendríamos que considerar que la muerte en ninguna circunstancia estaría bien. Pero el texto presenta a esta mujer precisamente como que gracias a su actuación se salva del exterminio un pueblo. Y entonces, y con ello, es reconocida como gloria de Israel, es reconocida como parte del pueblo, es conocida como bendita de Dios. Entonces, ahora, es interesante también notar en los textos bíblicos que todo depende del cristal con que se miren las cosas y de la perspectiva de que nacen. Porque si nosotros constatamos la acción de Yael, que se presenta como la contrapartida de Débora, ¿no? Estuvo mal, el derecho de hospitalidad lo dejó de lado para darle con un mazo en la cabeza a Císara y matarlo. Pero eso está bien, porque se hizo para salvar al pueblo. Pero, y la mujer de Sansón, Dalila, que hizo lo mismo, eso estaba mal, porque era a favor de los otros. Entonces, aún la historia bíblica se reparte mucho en esto, ¿no? De que desde donde yo veo las cosas está bien o está mal. Y yo creo que uno no debería tener esa ambigüedad, ¿no? Sino que si una cosa está mal, debería estar mal, venga de donde venga. Pero no es visto así en muchos de los textos. Muchas gracias, profe Rebeca. A ver, si alguien más quiere quiere hacer alguna pregunta, aquí hay múltiples manifestaciones de cariño en el chat, Rebeca, de todos los que han sido tus alumnos. Si alguien más tiene alguna pregunta que hacerle a la profe, pues, bueno, puede hacerla liberando su micrófono. Oye, la gente como que quedó deslumbrada. No, o miedo escénico. También es posible que haya... Bueno, también las pueden escribir por aquí, por el chat, como siempre hacen. Por aquí preguntan, Rebeca, ¿dónde da clases? ¿Cuáles son las carreras? Bueno, yo doy clase en el ITER y en Sobicaín, básicamente, ¿no? Mi pasión, o el comienzo de todo esto ha sido mi pasión por la Biblia, ¿no? Lo que me ha llevado a profundizar cada vez más y bueno, todavía me falta mucho, pero creo que voy en un camino para que a través de la propia palabra de Dios también poner mi granito de arena como discípula de mi Señor. Deyanira nos está preguntando dónde es el ITER. Deyanira, el ITER es en Altamira, es la Facultad de Teología de LUCAP. Nosotros estamos, a ver, ¿cómo te digo? Frente al Altamira Tenis Club y diagonal a la parte cultural de la Embajada de Brasil, ¿no? En esa callecita que está allí. ¿Ah? Sí. Entonces, bueno, y Sobicaín en la Candelaria, ¿no? ¿Algún correo donde puedan contactarte? Si quieres, se lo pasas por ahí por el chat. Sí, ¿cómo? Hay otra pregunta. Tú sabes, tú tuviste de alumna a Sonia, ¿verdad? Sonia Bishop. Y Sonia nos hace una pregunta bien difícil. Yo la voy a dejar en tus manos. El Papa abrió una nueva comisión sobre el diaconado femenino. ¿Qué considera usted sea la mayor frontera que separe o haga posible que la mujer recupere el diaconado? Bueno, primero habría que aclarar cómo entendemos el diaconado hoy día y cómo se entendía en la comunidad cristiana. Cuando Pablo hace referencia a Febe como diácono, diácono entendido como servicio, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que entender que las mujeres realizaban un papel tan a la altura, pues, como lo hacían los hombres, sobre todo porque la mayor parte de las celebraciones, a la vez que muchos seguían asistiendo al templo de la sinagoga, también se celebraba en casa la Cena del Señor. Y eso, de alguna manera, era una oportunidad para compartir reflexiones de la palabra y en las que las mujeres podían tener un papel protagónico, porque básicamente en el ámbito privado
domina la mujer incluso en casa más que el hombre, ¿no? Entonces, y en este sentido, diácono en aquel momento y específicamente Febe llegó a representar un papel tan importante que en los ritos de ordenación del diaconado se le hacía mención de esta mujer. Lo que pasa es que en la medida que va pasando el tiempo y van no desapareciendo los carismas, pero se van institucionalizando las cosas, lo que es la tradición oral va dando paso a la tradición escrita, entonces vemos cómo se van también los roles ubicando y se ve la progresiva desaparición del papel de la mujer. Entonces eso quedó como eclipsado. Entonces hay razones hoy en día para acceder al diaconado femenino, pero si no se ha hecho es porque las personas encargadas de decidir eso, cuando se reúnen, no han tomado una decisión favorable, pero en la práctica las mujeres realizamos el diaconado hace mucho rato. Incluso aún hasta más que los hombres. Yo conozco comunidades donde dicen que a falta de sacerdote es la hermanita la que da la palabra. Y así es en muchas partes. Entonces, Caracas tiene unas eso cuantas vendrá, vicarías pero a lo mejor religiosas. nosotros vamos. Una pregunta, Rebeca, bueno, una pregunta, un comentario, no sé cómo decirlo. Dime. No pude entrar tan temprano porque después me llegó aquí alguien a la casa y no pude decirle que no a alguna cosa. Rebeca, del comentario ese del diaconado femenino, yo creo que tú dijiste algo muy importante. Ajá. Es verdad, el diaconado primero, más que una institución, era un carisma, ¿no? Y es un modo de estar en la iglesia y es un modo de estar en la comunidad, ¿no? ¿Y qué pasa? Que después se institucionalizó. Y la institucionalización no siempre ha respondido a ese carisma. Y lo que tú dices también es verdad. Es decir, muchas veces las mujeres ejercen el diaconado mejor que los hombres. O sea, no es que las mujeres no le estén ejerciendo. Yo creo que siguen ejerciendo el diaconado y yo creo que sigue siendo una vocación a la que están llamados hombres y mujeres, porque el diaconado es un servicio a la comunidad y quienes muchas veces ejercen el servicio de manera más auténtica, más transparente y además que da y genera mayor vida en la comunidad suelen ser las mujeres. O sea, yo creo que más que decir que las mujeres pueden entrar en el diaconado, lo que la institución eclesial, o sea, debe reconocer es que es el diaconado que ya está ejerciendo la mujer. Es decir, darle valor, si se quiere, de ministerio oficial dentro de la iglesia. Pero darle valor de ministerio oficial, el darle valor de ministerio oficial no significa que no exista, o sea, existe. Sin embargo, todavía no tiene el reconocimiento por parte de la institucionalidad, de alguna manera. Así es. Y hay algo, retomando un poquito esto, hay algo que hay que tomar en cuenta, que tú lo dijiste muy bien, Rebeca, el diaconado, donde se habla pues de este diaconado de las mujeres y donde se habla de los primeros 7 diáconos, no era un diaconado que estaba dedicado a la liturgia, precisamente para separar las funciones litúrgicas de las funciones de caridad. Entonces, el diaconado, pues en su sentido más original, está siendo llevado adelante. Tal vez lo que habría que revisar es el sentido, pues, de lo que hoy en día llamamos diaconado, ¿no? Más que el diaconado para la mujer como un orden, ¿no? Tal vez deberíamos profundizar más eso. Pero bueno, eso es tema de otra conversación. Otra acotación, padre Néstor. El texto de Séfora al que yo hice referencia, en que ella circuncida al hijo para evitar la muerte de Moisés, ha sido utilizado por algunos como una referencia fundamental para sustentar el sacerdocio femenino, ¿no? O sea, porque la circuncisión básicamente es un rito sacerdotal y que básicamente lo ejercen los hombres. Y en este momento, claro, se supone que fue un momento de crisis, pero el caso es que la mujer lo realiza. Y en algunos ámbitos es considerado como un argumento escriturístico para acceder al sacerdocio femenino. Yo por otra parte quería decirle que el año pasado tuve la bendición de estar con el Papa Francisco como representante de la FEBI para los países bolivarianos y fue una experiencia también en la que creo que todos estaríamos llamados
recibir esa bendición. Ojalá que así fuera. Ojalá que sí. Mira, Rebeca, una cosita que nos están pidiendo por aquí, antes de darte la palabra, Toñín, nos están pidiendo que nos escribas tus redes. Si que quieres abrir ahí el chat, escribe por favor tus redes, tienes Instagram o alguna manera que te puedan contactar. Toñín, todo tuyo. Sí, no, es con decir algo que tú estabas diciendo, que hay un profesor ya mayor, un profesor ya mayor de patología que es el padre Bruno Renaud. Y el padre Bruno Renaud dice una cosa muy interesante respecto al diaconado, que tú más o menos lo dijiste, el diaconado no era un servicio del altar. O sea, el diácono no estaba para el altar, el diácono estaba, y todavía hoy en el rito de la ordenación aparece algo de eso, para el servicio de la comunidad, o sea, más allá de las puertas de la iglesia, es decir, hacia afuera. O sea, donde a veces el presbítero no podía llegar, un poquito para hablar de la institución de estos 7 diáconos, de los 8 apóstoles más o menos es ese, es decir, o sea, nosotros nos encargamos del servicio de la oración, del mantener a la comunidad viva, pero no nos podemos encargar de esto, ¿no? Y ese servicio no es el servicio ni de la adoración, ni de mantener a la comunidad en vigilancia, sino que ese era el servicio apostólico. El otro era el servicio de los diáconos. Y eso lo hemos perdido nosotros bastante, bastante. O sea, de hecho, mucha gente se quiere ordenar diácono, pero para estar al lado del cura en el altar. Digo, no, pero es que el diácono, o sea, a ver, el papel del diácono no es necesariamente ahí, o no es ahí principalmente. O sea, esencialmente es en otro lado. Ya está. Yo otro voy a $1 dólar. Págalo de ahí. ¿Qué pasa? Perdón, estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Dice Leticia aquí, donde ya no queda fe, la mujer es la que ha vuelto a sembrar. Y ciertamente, y miren, hoy que es día de Nuestra Señora de Fátima, mi mamá tenía una que era en sus últimos años, como escribió mi hermana esta mañana en el chat de la familia, su apostolado de adulta mayor fue la propagación del amor a la Virgen de Fátima. Ella tenía una frase muy bonita y ella decía, la mujer es la que transmite la fe en la familia. Si en una casa la madre no tiene fe, difícilmente esa fe va a arraigar allí, ¿no? Y es verdad, qué rol tan bonito el que tiene la mujer, porque es el rol de María. Incluso en el mundo judío, la madre era la que formaba la fe del niño hasta los 12 años, que podía participar junto con los varones en el minján y ya entraba como a formar el grupo de los mayores, ya como hombre. Pero mientras tanto era la madre la que se encargaba de enseñarle los rudimentos, lo primero en la fe. Bien, entonces, bueno, Rebeca, aquí están a la espera, mira. Ajá, bueno, mire, casi que llorando. Ajá, mi Instagram es Rebeca 131153. Rebeca 131153. 131153. Ajá, y Twitter, que es lo otro que tengo, es Rebeca Cabrera 13. Rebeca Cabrera 13. Ajá. Ok. Perfecto. Ahí se los copié, pues, a todos para que lo copien. Y cualquier información te pueden escribir al privado por cualquiera de esas 2 redes, ¿verdad? Sí, cómo no, y al correo también, con muchísimo gusto. Ajá, el correo, ok. ¿Y tu correo? Porque por aquí lo estaban preguntando, no sé si lo quieras dar. rebecacabrera@hotmail.com. Muy bien, aquí están entonces, ya se los puse ahí en el chat. Okay. Perfecto. Bien, bueno, mira Rebeca, de verdad darte las gracias. Creo que hemos tenido una verdadera lección espectacular. Gracias a todos los que nos han acompañado. Estuvimos alrededor de 43, 44 personas desde que empezamos. Muchísimas gracias. La semana que viene vamos a seguir con Biblia. La semana que viene el padre Francisco Javier González, salesiano, que es profesor también del ITER,
doctor en Biblia, también pues nos va a dar algún tema sobre cómo pues leer este momento desde los textos bíblicos. Así que están todos invitados a participar, Dios mediante, la semana que viene. Y les recuerdo que esto va a quedar ya en nuestro blog del ITER, diálogo.iter.org.be. Padre Toñín, para que nos des la bendición. Bueno, Rebeca, ahí tiene algo que dice, ¿cómo se llama ella? Ahí se pasó. Alguien que dice que tú eres la inspiración para estudiar teología. No me acuerdo ahorita cómo es el nombre de ella. No me viene. Es que se claro. Alguien que dice que tú eres su inspiración. Creo que es Desiree, exactamente. O sea que muy bien. A ver si Desiree se anima a estudiar entonces la teología bíblica, que además con anfitriona de esta reunión, que está muy bien. Mira, Rebeca, muchísimas gracias. Yo a ti te he escuchado ya bastante y ya hemos hablado bastante y tú eres así de esas teólogas que me enseñan la importancia de la mujer en la teología. Bueno, invitados para la próxima reunión. Lástima que yo no pude estar desde el inicio porque los alumnos también me cambiaron una clase que la tenía habitualmente los martes, pero me cambiaron para el miércoles porque además mi horario sí es el miércoles, ¿no? El profesor que estaba dando los martes retomó su horario del martes. Entonces, bueno, que Dios los bendiga a todos. La semana que viene, sí estaré desde el principio, si Dios quiere. Y muchas gracias por su presencia y gracias a ti, Rebeca. Y Rebeca, algún otro tema, de verdad, piense lo que nosotros te incluimos. Estamos hablando también con dos teólogas. Una es de Colombia, ahorita no me viene el nombre de la de Colombia, que escribe un libro sobre el método teológico, que es de la Universidad Javeriana, y otra es Elisa, que es de España, ¿no? Entonces, ojalá y podamos tenerla a ella y también ojalá Rebeca pueda también servir como contraparte de, o sea, de sus ponencias, ¿no? Consuelo Vélez me lo escribió Sonja, muy bien. Consuelo Vélez y Elisa Esteve me lo escribió Magda. Muchísimas gracias. Sí, Muy y buenas también pues que sepan que en la lista de invitados está el cardenal Porras, Dios mediante, que estará con nosotros en unas pocas semanas. También tenemos a un pastoralista de Chile, compañero de Marcelo y del padre Eric, que también pues nos hablaría un poco de lo que es la pastoral juvenil en este tiempo tan difícil de pandemia. Bueno, es decir, tenemos... perdón, Marcelo. Disculpa, buenos días, padre Claudio Cartes, salesiano. Claudio Cartes. Buenos días, Marcelo, perfecto. Y tenemos, ¿verdad? De verdad, personas que, bueno, se han animado a participar con nosotros y le seguimos escribiendo a Pagola, al padre Pagola, para que nos acompañe también en uno de estos webinarios. Como ven, es un aporte pequeño, pero bueno, hacemos lo que estamos llamados a hacer como Instituto de Teología. Les invito mañana, jueves, a las 12 del mediodía, por el Instagram del Cardenal, a, bueno, compartir con nosotros que vamos a estar en el programa del Cardenal. Nos ha invitado a que participemos el padre Toñín, el padre Francisco Javier Leandro y mi persona en este programa que él tiene todos los días a las 12, pues será mañana jueves a las 12 del mediodía. La verdad es que no sé de qué vamos a hablar, creo que es del ITER, ¿no? Ahí estaremos compartiendo con él pues un poco esta realidad que estamos viviendo y lo que estamos haciendo. Bueno, pues sin más, que tengan un feliz día de Nuestra Señora de Fátima, que Dios me los bendiga, me los haga santos a todos. Hasta luego. Amén. Chao, buen día. Hasta luego. Gracias, Rebeca. Gracias a Diana Soso desde Maryland, Estados Unidos. Gracias a todos. Gracias. Hasta la semana Chao, próxima. chao. Buena semana, chao.